Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Todo ha sido de maravilla en Palabra Plena porque se ha venido construyendo a través de la presencia de muchos actores con muchas responsabilidades en el trabajo comunitario. Se ha venido construyendo una nueva representación, se ha venido inventando, se ha venido creando una nueva instrumentalización para saber cómo intervenir, para saber cómo ir moldeando ese ideal nuevo que se está proponiendo, que muchas veces en Palabra Plena hemos dicho que es un ideal imposible. El tema del delirio de la paz en una sociedad que tiene como esencia la mortificación, la pulsión de muerte, como ya se sabe, es imposible. Allí no, pero el asunto bien interesante está en la acción que se realiza para que ese imposible se haga posible. Ese es, digamos, un poco el asunto que propondría Palabra Plena para conversar, para tratar de acercar al otro a nuestro ideal de convivencia. ¿Ver? ¿Cómo creamos? ¿Qué creamos? ¿Qué producimos en torno a lo que demanda un tema de la paz que se da en lugares? Esta noche está con nosotros Miller Machado, que nos ha acompañado en otros programas y ha estado muy interesado en el tema de, lo vimos en políticas públicas. Con él hay una promesa de avanzar en un tema que es el de política plena. Algún día será, eso será cuando esté. Miller, me alegra saludarlo. Yo quisiera preguntarle primero, ¿usted dónde estaba en el año 2004? En el año 2004 estábamos con algunas organizaciones de Cali construyendo una propuesta que se llama, o que se llamó en ese momento, desaprendizaje de la violencia. Desaprendizaje de la violencia. Y estábamos en toda una discusión porque un poco la idea no era, la idea no es desaprender la violencia, es resignificar proyectos de vida. Entonces en ese contexto... Ahí. Resignificar proyectos de vida. Ajá. O sea, ¿hay una alternativa, digamos, al acto violento? ¿Se le puede proponer una alternativa? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Usted estaba mencionando algo que es muy importante en relación a la paz. Tenemos una oportunidad de oro en ese momentico en el país, en lo que se llama el posconflicto, lo que yo llamo muy respetuosamente la posguerra. Vamos a callar los fusiles, que es un gran avance, pero realmente el conflicto sigue intacto. Uno de los países más inequitativos del mundo, una injusticia social rampante, pues nos lleva a pensar que el asunto de la paz y el asunto de la no violencia es posible, pero desde el sujeto que es. Usted menciona el tema de la inequidad. ¿Le gusta más inequidad que justicia? Porque yo vivo la vida desde... Alguna vez alguien me dijo que desde Sófocles habían dicho que la justicia era injusta. No sé si... Pero yo lo vivo así, lo percibo, la justicia injusta, ¿no? Lo ve uno todo el tiempo. Podría uno pensar que hay que hacer una elaboración para tratar este tema más de la inequidad o de la equidad que de la justicia, o juntarlas ambas. De hecho, yo haría una triada. Una triada. Donde está la justicia, donde está la equidad
y donde está la inclusión social. La inclusión social. Y en esta tríada, en la mitad yo pondría la política pública, como una acción de Estado, una acción de ciudadanía, una acción del mercado, una acción de los gremios, una acción del sujeto. ¿Eso lo ha propuesto usted desde su condición de profesional, de teórico, de profesor, de estudiante? ¿O está, digamos, sugerido por el tema de la corporación y su método? No, totalmente. O sea, la corporación ha venido planteando claramente el tema de la inclusión social. Ya. El tema de la inclusión social no es un discurso. El tema de las políticas públicas no puede ser un discurso. El tema de la equidad no puede ser un discurso, y mucho menos el tema de la justicia. O sea, lo que estamos diciendo, y tiene todo que ver con el tema que nos ocupa, que es el asunto del desaprendizaje de la violencia, no pasa por un tema teórico. Solamente. Porque a mí sí me parece, y el programa anterior que se hizo aquí en Palabra Plena, que toca como las bases mismas de la universidad y la ausencia de discurso por parte de la universidad, creo que nos llama a los que estamos en la universidad, pero también los que tenemos una pata en la universidad, pero también tenemos, discúlpenme la expresión, otra pata, otro pie en los procesos sociales, nos llama a hacer esa conexión necesaria, ese puente necesario entre teoría y práctica. De teoría y práctica. Porque si no, la práctica también se queda vacía y termina siendo activismo. Sí, porque no le serviría, pienso yo, siguiendo su discurso, no le serviría al propósito necesario, la demanda, digamos, histórico-social de este momento, que es el de hacer nexo, de hacer vínculo. Exacto. La inclusión sería imposible, pues ya oigo, ¿no es cierto? Sin el discurso sería imposible, sin la producción de vínculo, de nexo social, de lazo. Totalmente. Y usted introduce un elemento que es clave. Yo quiero hacer una reflexión que me parece muy pertinente para este momento del programa. Nosotros estamos hablando de un tema que se llama desaprendizaje de la violencia, pero que en la discusión que dimos en el 2004 y que todavía la seguimos sosteniendo, estamos hablando más que desaprender. Como que yo le abro la cabeza a un joven y le saco lo malo y le pongo lo bueno. Estamos hablando de resignificar. Resignificar. Y eso está en el marco, teóricamente hablando, de lo que se llama las interacciones simbólicas o la interacción simbólica. Y la interacción simbólica se hace replanteando no solamente formas de pensar y representaciones sociales, sino también formas de actuar. Y ojo, una cosa que es clave, Jaime, es que en esa reflexión es imposible hablar de violencia juvenil. Porque no le podemos achacar la violencia a los jóvenes y a las jóvenes. Ellos están en contextos de violencia, y usted habló de vínculos ahora, de nexos. Entonces lo que tenemos es que actuar sobre esos contextos para que sean contextos de paz, contextos de vida, contextos de convivencia. Esa acción sobre los contextos tiene la finalidad de tomar en cuenta los contextos o de modificarlos. Estoy pensando en los contextos, no estoy pensando en el sujeto, sino en el contexto. ¿Se puede modificar el concepto del escenario para la paz, o para la guerra, o para el ejercicio? Totalmente, y le pongo un ejemplo, a propósito de ese nexo que usted hace entre el sujeto y el contexto. Sí. Hay un elemento del modelo de desaprendizaje de la violencia que me parece absolutamente potente, y es el asunto del modelo ecológico. El modelo ecológico, ¿qué es lo que plantea? Yo soy un sujeto ecológico, modelo ecológico, que es adoptado por la OPS, y que se aplica a muchos contextos digamos así, de intervención social. Pero para el tema de violencias, por ejemplo, para el tema de consumo de drogas, o para el tema de embarazo adolescente, vamos a decir lo siguiente: yo soy un sujeto, pero estoy en relación con mi familia, y eso me hace, y con mis pares, pero también estoy en relación con la comunidad, pero también estoy en relación con la ciudad. Hay una situación que yo no quiero dejar pasar. Ajá. Porque es que está llegando TV Audiencia al programa, y yo no quisiera como que quienes llegan estuvieran ajenos a lo que estamos planteando. Miller nos está ubicando en una situación muy importante, que es de inflexión. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la relación entre el sujeto y el contexto? Uno diría,
en el tema del medio. Pero lo que me llama la atención es que introduce una categoría que es lo ecológico. Entonces, oigámoslo para que vayamos también teniendo elementos claves para actuar en esta penuria que hay, en esta amenaza grande, en este malestar también que es lo ecológico, y cómo ya se está moviendo una, digamos, motivación, una pasión por atender ese campo. Miller, entonces hay, digamos, un campo que ya tiene esa denominación, ya no solamente, pues digamos, naturaleza, ya no es, sino es ecológico. Exacto. ¿Cómo es? Es que es muy importante porque no es un tema meramente nominal, o sea, no es un tema conceptual, teórico, sino que es un tema que es fácilmente llevable a los contextos concretos. Cuando hablamos de modelo ecológico, nos estamos refiriendo básicamente a las interacciones que establece el sujeto con su entorno. En primer lugar, con otras personas, con sus familias y con su grupo de par, que forma parte, digamos así, como su primera esfera de relación o de interacción o de influencia. Después viene otra esfera, que es la esfera de la comunidad. Y después viene otra esfera, que es la esfera de lo social. ¿Atravesado por qué? Atravesado por una cosa que usted ha mencionado, y son los contextos concretos. Le voy a contar una cosa para que hagamos un link bien interesante. Cuando vengamos de los avisos, de los anuncios, hacemos ese contexto de lo ecológico y lo medioambiental. Y lo medioambiental, con el propósito de ubicarnos en, bueno, ¿qué hacer? Porque es que porque yo ya hago una cosa a mí me dan, a veces yo voy a un restaurante, me dan una mentica o algo así para que yo vuelva, no por el almuerzo, sino por la mentica, me la como y yo enrollo pero ¿sabe una cosa? A mí, yo ya no soy capaz de tirar el papelito, y paso por unos basureros impresionantes, por basureros que yo digo, bueno, se justifica que esa basura, pues, un papelillito, pero no soy capaz, y me lo llevo en el bolsillo, y cuando me voy a cambiar el pantalón, no encuentro lo que tengo como dinero, sí, pero me requisan, yo tengo dos que me requisan, pero me encuentro los papelillos ahí en el bolsillo. Con Miller Machado estamos hablando de algo que es supremamente importante y que queremos que ustedes compartan allá con todos estos actores, personas, individuos que están alrededor nuestro, conformando lo que él está llamando un campo ecológico. Ya regresamos, acompáñenos para que vayamos viendo qué podemos hacer en torno a esto que nos demanda la historia del país. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio a la inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El ser humano es donde está. Es una filosofía, digamos, interesante. Por eso comencé preguntándole a Miller en el 2004 dónde estaba, y él ha estado contándonos toda esta diablura, escúsenme la expresión, que ha ocurrido allí
y que nos antoja y que tiene que antojar a todo quien está interesado en hacer educación para la paz. ¿Cómo es lo de el asunto ecológico, el campo ecológico? Íbamos a hacer un link que me parece absolutamente pertinente en relación a que, y específicamente en el Retiro, en el barrio El Retiro, cuando estamos hablando de violencia que afecta a los jóvenes. Y voy a hacer un paréntesis pequeño. ¿Se acuerda que un valor muy grande que teníamos nosotros cuando éramos más jóvenes era estar en la casa, no callejear, no salir? Pero si usted va a las casas del Retiro, y luego con todo el respeto del mundo, son casas muy pequeñas, hay pocos espacios de recreación, la esquina termina siendo el escenario de la socialización, el escenario del encuentro, el escenario del... Y eso es profundamente ecológico, porque la relación del ser humano con su contexto, y el contexto, además de las personas, es lo que han llamado también los teóricos el hábitat. Y el hábitat tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la casa, pero también tiene que ver con el contexto. Y tenemos contextos profundamente excluyentes, profundamente injustos, profundamente incluso ilegítimos. Entonces, ahí es donde yo conecto lo que le hablaba ahorita del modelo ecológico, porque para ubicar también la teleaudiencia, estamos hablando de 3 conceptos: resignificar, que es volverle a dar sentido a la vida, a los proyectos de vida. Hablamos de las interacciones simbólicas, o la interacción simbólica es un concepto, pero que se lleva a la práctica. Y finalmente estábamos hablando del modelo ecológico. Y son estos conceptos, junto con educar en la calle, junto con una cosa que usted habló de los nexos, porque el tema no es, y ya lo ha dicho la OPS, en diversos estudios hay suficiente evidencia que dice que si usted trabaja con los jóvenes, los temas de drogas, los temas de violencia, los temas de embarazo adolescente, o más de embarazo adolescente, el tema de responsabilidad con la sexualidad, tiene que trabajar con sus pares, tiene que trabajar con sus familias, tiene que trabajar en el contexto de comunidad y tiene que trabajar en política pública, o si no, no sirve, no tiene impacto. Lo que yo le veo de bondadoso, por usar esa expresión, a esta intervención es cómo ha logrado, eso sí no es milagroso, ¿no? Es puesta en acto, como tú dices, de una concepción para modificar, para crear, para producir. El tema de lograr, ¿sí? Por algún medio que se forme red, que se incluya ya una red que abarca la familia, que abarca la calle, que abarca el lugar, para producir un encuentro novedoso, un encuentro de conexión, de armonía, porque es que los encuentros que ya no tienen novedad, se citaron los muchachos en tal parte para echar de bala, o para tirar de piedra o cuchillarse, eso no es novedoso, porque uno lo ve ya, uno tiene como una desvergüenza en torno a ese problema. Pero aquí, por el efecto de la intervención y lo que te oigo proponer, es que hay más el acento en un encuentro novedoso, una calle, y yo me estaba acordando, ahorita me llevaste a lo que pasaba con uno, podía estar en la casa, y ahora yo he logrado, a veces, ya no puedo, pero antes buscaba una vivienda donde hubiera recovecos, hartas para yo esconderme, para yo poder, pero ahora vienen y modifican, y es lo que han dicho siempre aquí, cómo modificar esa calle para que haya lugar para el otro, para que acudan hombres, mujeres, ancianos. Yo pienso en esas chocolatadas, en esas carpas itinerantes. En el juego de dominó. Del dominó y todo. Exacto. Es que a mí me ha tocado una cosa que me parece que es fundamental en esta discusión que estamos teniendo, y es, como estamos hablando de resignificación, hay que resignificar también la calle. Ahora, fuera de cámaras, estábamos hablando de la diferencia entre el ser y el estar, sí, que es una categoría que además, nuevamente, tenemos que referirnos a los teóricos, que repito, lo estábamos diciendo ahorita de los vínculos necesarios que debe haber. Max Neff, en todas sus reflexiones que ha hecho alrededor de Manfred Neff, alrededor del tema de las necesidades humanas, ha establecido claramente ese tema, sí, del ser y el estar. Es decir, hay contexto, y tiene todo que ver con este proceso necesario que estamos intentando establecer de la resignificación de la violencia. Y de hecho el proyecto
el nombre, digámoslo así, el título del proyecto es Desaprendizaje de la Violencia, pero realmente el nombre al final terminó siendo Travesía, Jóvenes Construyendo Futuro. Travesía, Jóvenes Construyendo Futuro. Entonces, fíjense que cuando Max Neff hace ese planteamiento, nos está llevando a pensar que no hay jóvenes violentos, hay jóvenes que están en contextos de violencia, y lo que tenemos que modificar son esos contextos para que sean contextos de vida. Entonces, una cosa es ser y otra cosa es estar. Otra cosa es tener. Claro. Podría uno pensar que puede haber jóvenes agresivos, pero porque todos somos agresivos, ¿no? Hay en nosotros una condición estructural que tiene como base, como fundamento la agresividad, pero que tiene como amainarla. Uno sabe cómo. Por ejemplo, yo soy muy joven, a mí se me sale y me ponen una mano en el hombro y, ¿cierto? Me dicen, te ves bello, bravo, y yo me calmo, qué raro eso, ¿no? Claro. Pero no violento. De eso que tú acotas es fundamental, porque es ponerle a un mundo donde ya lo simbólico no tiene valor, donde ya no hay límite, donde ya no hay ideal. Es no tanto recuperar el ideal que nostálgicamente se ha perdido, sino proponer, más bien diría yo, para hablar como tú dices de Masnip, proponer, hacer proyecto, poner al hombre como proyecto, construirlo como proyecto, que no está exento de violentar, de seguir haciéndole daño al otro. Por eso la sostenibilidad es tan importante, ¿no? Porque uno le dice, no, ya lo cambió, ya no, y resulta que vuelve. Y uno lo perdona y vuelve y me la hace. Entonces, tener cuidado, que ese es el tema del ser humano, pero que la cosa está en actuar. Es decir, cuando se dice intervención, acción, compromiso, y tú dices una palabra que yo creo que es fundamental tomarla en cuenta, la travesía. El nombre que esa travesía tiene que ver con muchas cosas, que yo no sé cuáles, pero cuando ustedes nombran esa travesía, me da la idea de que es como, diga uno, camino de la vida. Exacto. Sí, exactamente. Camino de la vida. En nuestros términos. En el término de los muchachos es travesía, aventura. La travesía. Porque es que en la travesía, es que mire el tema de la travesía, cómo se puede poner en el campo de lo histórico. Hacemos un recorrido histórico y encontramos ahí unos actores haciendo cosas que hacen bien o hacen mal, pero de todos modos producen malestar. Jaime, yo quisiera de todas maneras mencionar una cosa que me parece que puede ser potente para lo que estamos haciendo en el Retiro, para lo que estamos haciendo en Potrero Grande, en todos los barrios de Cali, y tiene que ver con el tema de la esperanza. Esperanza. O sea, en este contexto de desesperanza, hay un tema que me parece clave, ya lo mencioné en relación a la política pública, y es que efectivamente, unos años después de que terminó el proyecto, estamos hablando el proyecto arrancó como en el 2002, entre el 2002-2004, entre 2004 y 2006 se le aplicaron varias evaluaciones. Sí. Y las evaluaciones dieron como resultados, una fue una evaluación de impacto temprano que hizo el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, y el otro fue una sistematización que hice yo con la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia de Cooperación en ese momento, que era la GTZ. ¿A dónde vamos? A que las dos evaluaciones indican que es un proyecto potente. Potente. Transforma vidas, modifica vidas. Esa travesía en la que se metieron los muchachos valió la pena. Pero porque no lo hicieron sola, lo hicieron con los papás, lo hicieron con los líderes comunitarios, lo hicieron con los políticos. Y conduce, como dicen, a buen puerto. A buen puerto. A buen puerto. Exactamente. Miller, muchas gracias por estar en el programa. Seguimos en deuda, digamos, aquí. Política plena. Con la política plena habrá este lugar. Usted tiene una membresía Platinum en política plena. A ustedes, muchas gracias por estar. No sé, ¿ustedes qué pensarán cuando haya una resonancia de estos asuntos que nos están proponiendo, que nos están interrogando? Sería muy bueno como que se fuese esto diseminando, difundiendo, para que haya
la creencia, la esperanza en que puede haber un ideal que provenga de donde menos uno lo piensa, de donde salta la liebre. Dejémonos sorprender. Cuídese mucho, nos vemos el próximo martes aquí en Palabra Plena. Recuerde, la filosofía de la inclusión, compromiso de la Corporación Vivienda. Felicidades. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home.